Bien, hay dos conceptos entonces que vamos a trabajar en este video, que son el concepto de rapidez media y el de velocidad media, que me da la sensación de que quedaron pendientes en el semestre anterior. Así es que vamos a darle una revisión a esos conceptos, vamos a hacer algunos ejemplos y con eso podrían trabajar la guía de ejercicios que está disponible en Classroom y también en la página del colegio. El objetivo entonces es utilizar los conceptos que ya conocemos, que son el concepto de desplazamiento y el concepto de distancia recorrida, que también están subidos ahora con una presentación, con un video, perdón, donde aparece la presentación bien animada, porque veo que la presentación tenía el problema de que no se veía bien la animación. La idea es que ese video entonces ayuda como material complementario a resolver la parte de cálculo de desplazamiento y distancia recorrida. Entonces, ¿qué vamos a entender por rapidez media? Vamos a entender una cantidad escalar, es decir, va a ser un número con una unidad de medida que nos va a indicar en promedio, esas son palabras importantes, en promedio, cuánta distancia estamos recorriendo por segundo, por minuto, por día, por año, etc. Bien, como es una cantidad escalar, no me interesa saber hacia dónde voy, ¿sí? No es un vector, sino que solamente cuántos metros recorro por segundo, cuántos kilómetros recorro por segundo, o cuánta distancia en general recorro por unidad de tiempo. Por esa razón, como es una cantidad escalar, solamente necesito una cantidad escalar para calcular el valor de la rapidez media. ¿Sí? Y por esa razón el cálculo se hace como el cociente, es decir, la división entre la distancia recorrida y el tiempo total que se emplea para recorrer esa distancia. Entonces esta ecuación que aparece acá, la primera ecuación, determina el valor de la rapidez media. La que aparece al final es la misma, la que aparece aquí abajo, solo que está simplificada con la notación que se utiliza para la distancia recorrida y para el tiempo, que es d y t respectivamente, pero representan básicamente lo mismo. Bien. Para la velocidad media el cambio es importante, porque estamos hablando ahora de una cantidad vectorial. La velocidad es una cantidad vectorial. ¿Qué significa eso? Que necesitamos especificar una magnitud, una dirección y un sentido. Para calcular la magnitud, vamos a utilizar la magnitud del desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento, recuerden que es una cantidad vectorial también. Por esa razón, al dividir este vector por el tiempo, seguimos obteniendo un vector. Pero nos va a quedar pendiente el cómo especificar de manera precisa la dirección y el sentido. Lo vamos a hacer simplemente con palabras por ahora, como por ejemplo diciendo 40 kilómetros horizontalmente, ahí tienen la dirección, hacia la derecha, y ahí tienen el sentido. Pero una forma matemática, una herramienta matemática para precisar esos elementos todavía no tenemos, así es que lo vamos a dejar expresado solamente con palabras o con un dibujo, también puede servir por ahora el dibujo. ¿Bien? Entonces, esta cantidad vectorial que llamamos velocidad media, eh, puede que a veces no cuadre con nuestra definición de velocidad porque hay ocasiones en que el valor de la velocidad puede ser cero, aun cuando la persona ha recorrido una cierta distancia. ¿Por qué pasa eso? Porque el desplazamiento considera solamente el punto de partida y el punto de llegada, no le interesa por dónde se va y compara solamente la posición inicial y la posición final. Por lo tanto, si la posición inicial y final son la misma, no ha habido desplazamiento. ¿Sí? Ha habido una distancia recorrida, o puede haber habido una distancia recorrida, pero no necesariamente hay desplazamiento. ¿Qué es lo que ocurre con una persona que va de su casa al colegio y regresa del colegio a la casa durante el día? El punto de partida entonces en ese ejemplo es la casa y el punto de llegada al final del día es la casa. Por lo tanto el desplazamiento vale cero porque no cambió la posición durante el transcurso del día. ¿Sí? Comparando el inicio y el final. Entonces, en ese caso, dado que la ecuación para calcular la velocidad media es desplazamiento dividido en tiempo, la velocidad media va a ser cero, porque el desplazamiento vale cero. Entonces, hay que tener ojo porque la velocidad media y la rapidez media no tienen necesariamente el mismo número, ¿sí? Y además la velocidad media necesita de estos dos elementos para quedar completamente determinada, que son, además de la magnitud,
que es el número, ¿cierto? El 40 km por hora, el 50 km por hora, necesita la dirección y el sentido. Es decir, horizontal, vertical, diagonal, o hacia la derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo para hacer referencia al sentido. Bien. El símbolo que vamos a utilizar para el desplazamiento es el que está aquí abajo al final de esta diapositiva, que está en azul, que es como un triangulito con una X y una flechita arriba, que representa la variación de la posición. El desplazamiento no es más que eso, es la variación de la posición respecto de dos puntos. ¿Por qué se utiliza ese triángulo? Ese triángulo que se llama delta representa la letra griega de nuestro alfabeto, o sea, la letra D, perdón, de nuestro alfabeto. Esa es la letra D mayúscula del alfabeto griego. ¿Bien? Y se utiliza la D por diferencia simplemente, como es una variación, y nosotros las variaciones las medimos con diferencias, utilizamos esa letra griega mayúscula para medir el desplazamiento. ¿Sí? Es una cuestión de notación simplemente, si alguien quiere colocarle D mayúscula y una flechita arriba porque es un vector, no hay problema, pero tiene que especificar que esa es la notación que va a utilizar. Entonces, desplazamiento es, perdón, velocidad media es desplazamiento partido en tiempo. Como la velocidad entonces también es una cantidad vectorial, a la v que aparece acá también le vamos a colocar una flechita arriba. Ojo que esa flecha no indica que se está moviendo hacia la derecha, eso es una notación simplemente. ¿Sí? Como el acento de las palabras siempre va hacia el mismo lado en el idioma español, aquí en este caso los vectores siempre se simbolizan con una flechita hacia la derecha, pero puede ir hacia cualquier lado dependiendo de cómo es el movimiento. ¿Bien? Entonces aquí un detalle respecto a la notación. La rapidez y la velocidad las simbolizamos con una letra V, pero la velocidad tiene una flechita porque es un vector y la rapidez no. El desplazamiento es este delta x con la flechita arriba porque es un vector, pero la distancia recorrida como es una cantidad escalar, es decir, es solamente un número, no lleva esta flecha encima. Vamos a ver un ejemplo entonces, hay que leer el enunciado, pueden poner pausa si que quieren para leer con tranquilidad el enunciado, pero es bastante simple en realidad. Vamos a suponer que esta persona que está acá en azul va a desplazarse desde el punto A hasta el punto B, siguiendo esta trayectoria azul que está apareciendo en este momento. Si esa línea punteada azul que va desde A hasta B es la trayectoria. Recuerden que la trayectoria es la forma del camino. Esa trayectoria, por supuesto, no es la más corta. Si hubiera querido hacer un camino más corto, habría ido en línea recta desde A hasta B, pero en este caso la persona escoge esta línea curva que va desde el punto A al punto B, que es el punto de partida y el punto de llegada respectivamente. Hay que determinar entonces la rapidez media y la velocidad media. Como para determinar la velocidad media y la rapidez media necesito desplazamientos y distancias recorridas, veo el enunciado y trato de identificar esa información que está ahí. Lo que está diciendo el enunciado es que la distancia recorrida en este trayecto es de 22 metros. Eso significa que esta línea punteada que acaba de aparecer, si yo la pudiera estirar y medir con una wincha, mediría 22 metros. Y el tiempo que me toma a mí ir desde el punto A hasta el punto B por esta trayectoria es de 12 segundos. Ahí tengo la distancia recorrida entonces y el tiempo. Podría calcular entonces la rapidez media, que lo vamos a hacer de inmediato. Para la velocidad media necesitaría el desplazamiento, es decir, necesito la magnitud de la flecha que une A y B, la dirección de la flecha que une A y B, que va a quedar con la inclinación que tenga el dibujo, y el sentido de la flecha que une A y B, que en este caso apunta hacia D, porque es hacia donde se dirige la persona. Entonces voy a dibujar con verde el vector desplazamiento, que tiene una magnitud de 12 metros. Esos 12 metros son los que vamos a utilizar para calcular la velocidad. Entonces, procedemos a calcular. Por definición, entonces, la rapidez es distancia partido por tiempo y observen que la v que aparece no tiene la flechita, por lo tanto, estamos calculando la rapidez. Y reemplazamos los valores que ya conocemos, que son la distancia de 22 metros y el tiempo de 12 segundos. Y eso nos da un valor de 1,83 metros por segundo aproximadamente. Ahí no puede colocar el signo de aproximado, pero aproximamos a dos cifras decimales. Esa es la aproximación que vamos a usar en este caso para la rapidez media de esta persona en este trayecto. Por otro lado, para calcular la velocidad media, ahí acá vamos a calcular la rapidez media, ahora vamos a calcular la velocidad media, vamos a trabajar con verde para que no perdamos de vista que estamos haciendo referencia
a una cantidad vectorial que es la que está representada con el color verde aquí en esta flecha. La velocidad media se calcula con el desplazamiento partido en tiempo, ¿sí? El desplazamiento no lo tenemos completamente con dirección y con sentido, bueno, con sentido sí, pero no con dirección precisa, no sabemos cuántos grados hay hacia abajo del eje horizontal, pero eso lo vamos a resolver más adelante, no lo vamos a resolver en este momento. Entonces utilizamos la magnitud del desplazamiento y el tiempo para saber cuánto vale la velocidad media. Son los 12 metros entonces, que es el largo de esta flecha, que es más corto que la trayectoria, ¿cierto? Porque la trayectoria era curva. Y los 12 segundos, que son los mismos que antes, lo mismo que antes porque el tiempo para llegar desde A hasta B siempre fueron 12 segundos. Hago la división y eso me da 1 metro por segundo. ¿Sí? Por lo tanto, si quisiera decirlo con palabras, la velocidad media es de 1 metro por segundo, casi horizontalmente hacia la derecha. Ese casi es el que vamos a precisar en algún momento más adelante. Todavía no tenemos esas herramientas desarrolladas. ¿Ya? ¿Qué sigue entonces? Vamos a ver otro ejemplo. Estos son los mismos que vimos antes, donde calculaban distancias recorridas y desplazamientos, pero esta vez vamos a utilizar esa información para calcular rapidez media y velocidad media. Entonces tenemos los mismos tramos que la pregunta 1 del video pasado, o de la presentación pasada, y la persona se mueve en el mismo orden. Va desde el punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D y de D al punto E. Por lo tanto, el punto de partida es A y el punto final es el punto E, que lo vamos a necesitar saber en algún momento. Los tiempos que tardan en recorrer cada uno de los tramos están señalados acá, pero los vamos a ver en la presentación de todas maneras. Bien, entonces calculamos el tiempo total de recorrido. Desde A hasta B entonces tarda 10 segundos, ahí debajo del 5 metros están los 10 segundos. El segundo tramo, que va desde B hasta C, tarda 4 segundos. El tramo que va desde C hasta D tarda 5 segundos. Y por último el tramo que va desde D hasta E tarda 14 segundos. Entonces tenemos todas las distancias y todos los tiempos que utilizó en cada uno de los tramos. Con eso podemos calcular entonces la distancia total recorrida y el tiempo total. La distancia total recorrida es 28 metros, que lo habíamos calculado ya anteriormente, y el tiempo total de recorrido es 33 segundos. Entonces, la rapidez media es simplemente estos 28 metros dividido en estos 33 segundos. Y eso me da aproximadamente 0,85 metros por segundo. Como es una cantidad escalar la rapidez media, queda determinada solamente con este número. Para la velocidad media necesito un poquito más de información, necesito saber hacia dónde se movió en promedio esta persona. ¿Sí? Yo sé que parte en A y termina en E, por lo tanto sabría que la velocidad apuntaría hacia la derecha. Entonces veo cuánto vale el desplazamiento. ¿Sí? Como el desplazamiento va desde A hasta E, tengo que ver cuántos metros vale eso. Y ese desplazamiento tiene una magnitud de 10 metros hacia la derecha. ¿Sí? El tiempo es el mismo, también es 33 segundos. Hago el cociente y eso me da aproximadamente 0,3 metros por segundo. Entonces, si observan, como la velocidad es una cantidad vectorial, yo debería decir que la velocidad media, 0,3 metros por segundo horizontalmente hacia la derecha. Esa sería la forma más precisa de decirlo por ahora con palabras. Y lo puedo simbolizar con una flecha, con un dibujo de esta forma. Bien, no es más que eso, no es mucho más que eso por ahora. Más adelante vamos a desarrollar más herramientas. Y el último ejemplo, creo que este es el último, sí. En el caso de que el movimiento no sea horizontal, como el que les propongo realizar en alguna parte de la guía, creo, por ahora lo importante es que sepamos que podemos descomponer con figuras que forman ángulos rectos. No siempre eso es cierto, por supuesto, pero resulta que matemáticamente de alguna manera siempre se puede hacer esa descomposición. No lo sabemos hacer todavía, así que vamos a suponer que las trayectorias son muy simples, como las que aparecen acá. Bien, tenemos entonces esta situación. Ahí dice cuánto tarda en recorrer cada uno de los tramos.
para ir desde A hasta B, entonces tarda 3 segundos, o sea, recorre esos 4 metros en 3 segundos, y para ir desde B hasta C tarda 7 segundos. Puedo calcular con eso entonces el tiempo total de recorrido, que serían los 10 segundos, lo voy a mostrar más adelante después, la rapidez media y la velocidad media también, a pesar de que la velocidad media necesita el desplazamiento, pero eso lo vamos a ver de inmediato. ¿Ya? El desplazamiento aquí, como es un triángulo rectángulo, puedo calcular con Pitágoras. ¿Ya? Entonces tengo la siguiente situación. Tiempo total 10 segundos, que es lo que les había mencionado recién. La distancia total recorrida, la rapidez media es distancia total recorrida dividido por el tiempo, que ya encontré. Y como la distancia es los 4 metros que va hacia la derecha más los 3 que baja, es un total de 7 metros. Y esa división me da una rapidez media de 0,7 metros por segundo. Para la velocidad necesito el desplazamiento. Y el desplazamiento en este caso vale 5 metros. ¿Sí? 5 metros es la flecha que une, o el vector que une el punto A con el punto C, que es esta flecha azul que aparece acá. ¿Sí? Eso lo pueden calcular, insisto, utilizando Pitágoras. Entonces, la magnitud de la velocidad media va a ser 5 dividido en 10. Entonces, si quisiera precisar la dirección y el sentido, tendría que colocar este dibujito que acaba de aparecer, 0,5 metros por segundo, como en diagonal hacia abajo. Insisto, todavía es muy impreciso decir es en diagonal porque no sabemos con exactitud el ángulo, pero lo vamos a aprender en algún momento.